Continuemos donde lo dejamos en el video anterior, donde Beryl junto con los chicos se enfrentaron a la iglesia y lograron derrotarlos, e inició un nuevo arco, el arco del profesor y papá Beryl. Si quieren todo el contexto, vayan a ver la primera parte de este resumen, Katai Naka no Osan, parte 2. En algún otro día las clases en la academia iniciaron. Una chica llamada Fledora Enek fue dejada por sus padres en la escuela. Ella les dijo que podían confiar en ella, que sacaría buenas calificaciones, o eso pensó, ya que apenas iniciar su día, la ponen a repetir una tarea porque se equivocó. Por otro lado, fuera de la escuela, Beryl y Miu han llegado. Ella nota algo nervioso a Beryl, quien mientras arregla su cuello le dice que no puede evitarlo. En eso alguien los llama. Es Fizz, quien está junto a un viejo, quien se presenta como el vicedirector Faustes. Él comenta haber escuchado mucho de ellos por parte de Lucy. Faustes le pide un favor a Miu, que vaya primero a su aula ya que tiene algo que hablar con Beryl. Así al chocar su báculo con el suelo, de este sale una luz que la guiará hasta su aula. Aquí vemos lo sobreprotector que es Faustes con sus alumnos, ya que cuida mucho a Miu, lo cual hace pensar a Beryl que es una buena persona. Él menciona que Lucy, ahora que lo recuerda, igual ha usado esa habilidad. Fizzle responde que sí, de hecho es bastante difícil realizarla. Fizz cuenta que al igual que ella, Faustes también fue discípulo de Lucy. Una vez fue el as de la división mágica. Beryl al oír esto piensa que así que ya es una persona realizada, Fizz al escuchar estas palabras recuerda algo que pasó hace un par de días, el día en el que se reunieron todos. Beryl había salido un momento. Ese instante Lucy aprovechó para preguntarle a los chicos si no habían notado a Beryl algo deprimido. Los chicos no habían notado nada, pero a Lucy sí. Ella explica que después del incidente de la iglesia, Beryl miraba de vez en cuando al cielo como si pensara en algo, una y otra vez. Kuruni se preguntaba si acaso aún se culpaba porque ellas salieron lastimadas en la pelea. Fizz pensaba que quizás, pero cuando Beryl se culpa por algo se nota mucho, y esta vez es diferente. Todos quieren saber qué le pasa para ayudarlo, y a ver, nosotros que vimos su pelea contra Chapure, sabemos un poco qué es lo que le atormenta a Beryl. Volviendo al presente, Faustes abre una pared mencionando que, para que Beryl ayude a Fizz como profesora, tendrán una breve discusión. Aquí Fizz tiene cara penada porque, pues, regresemos unos días antes. Lucy le mencionó a Beryl que Fizz era una completa inútil cuando se trata de enseñar a otros. Beryl pensó que tenía razón, incluso en el dojo cuando le pedía su ayuda para enseñar a los nuevos, era muy mala explicando. Lucy menciona que Fizz es de las pocas que es una espadachina mágica, una Spellblade, por lo que le pide que le ayude a instruir a los chicos. Fizz avergonzada se lo ruega ya que los chicos la admiran mucho. Beryl acepta ayudar, pero tiene una duda. Dejando de lado la espada, ¿quién les enseñará magia? Lucy menciona que Faustes. Él es incluso mejor enseñando que ella. El único problema aquí es que Faustes está muy en contra de los Spellblade. Él siempre dice esta frase: los hechiceros no poseen otras armas aparte del dominio de la hechicería. Hay muchos que piensan como él. Incluso muchos hechiceros creen que portar un arma para un mago es vergonzoso. Lucy menciona que aunque les han podido dar buena cara a los Spellblade gracias a la fama de Fizz, aún así la opinión de los hechiceros no cambia. Beryl lo entendía muy bien. Regresando al presente, Beryl al charlar con Faustes pensó que no era un mal tipo. Faustes le menciona que básicamente Fizz supervisará las lecciones y que todas las cosas relacionadas con la espada y la magia se encargarán ellos. Él le pregunta a Fizz qué piensa enseñar en su primera lección. Ella menciona que la práctica será balancear su espada, lo cual es muy importante para acostumbrarse a sostener una, por lo que para empezar harán 1000 balanceos, lo cual les parecía excesivo a los viejos, por lo que deciden modificar la lección antes de empezar. Más tarde, Beryl fue junto con Fizz a su primera clase, donde se presentó ante todos como el ex maestro de Fizz, y está aquí como su maestro temporal. Miu, quien se unió a esta clase ya que le interesaba el manejo de la magia y la espada, se preguntó si acaso el viejo no solo era una ayuda para Fizz. Beryl pide a los pocos que se unieron a esta clase que se presenten. De los pocos que están aquí, una de ellas es Fledora, la cual al ver que Beryl será su maestro, piensa que esto no es lo que esperaba. ¿Cómo es que le enseñará a un viejo que no tiene nada de poder mágico? Ella vino aquí debido a las recomendaciones de su maestra, la cual pese a su apariencia de estar enojada todo el tiempo, se preocupaba por sus alumnos, y en especial por Fledora, quien en verdad quiere unirse a la división mágica, pero para su desgracia, a diferencia de los demás, ella tiene muy poco poder mágico, por lo que le recomendó transferirse a la recién creada facultad Spellblade, donde quizás pueda progresar más. Sin embargo, Fledora está muy nerviosa, ya que no sabe nada de la espada y no quiere decepcionar a sus conocidos. Por otro lado, Miu se presentó tranquila, lo cual aliviaba a Beryl. Se estaba adaptando muy bien. Él les dice a todos que para empezar deben de salir al patio. Ya afuera, Fizz desvainó su espada y con una ráfaga de viento parte en dos un maniquí. Los alumnos la elogian mucho, lo cual enorgullece a Beryl. Él al ver cómo con
con magia se regeneraba el muñeco, se sorprende. Aquí nos explican que el maniquí se le puede ajustar la dureza y la velocidad de reestructuración, lo cual hace que Beryl desee uno de esos. Con esto dicho, la clase inició, donde vemos a Feldora sufrir por el peso de la espada y no poder cortar el muñeco. Ella, al ver cómo Beryl felicita a un chico por hacer un corte limpio, siente envidia. De repente su expresión cambia al escuchar a alumnos de otras clases criticar a la clase de Fizz, diciendo que ella solo puede ser una espadachina mágica solo porque es una genio. En cambio, que ellos lo intenten es inútil. Esto hace sentir un poco mal a Feldora, quien agarrando fuerzas dice que no avergonzará a su familia. En eso aparece Beryl ayudándola a levantar su espada, explicando que en un principio igual le costaba levantarla, incluso casi se dobla la espalda una vez. Él le pide que lo intente de nuevo, ahora él le enseñará poco a poco. Así Beryl la empieza a guiar. Feldora, al alzar su espada, logra cortar al maniquí, lo cual sorprende mucho a todos. Los alumnos están muy emocionados y le piden a Beryl que les enseñe. El amable les dice que les enseñará a todos. Él felicita a Feldora, la cual le cuenta su sueño de unirse a la unidad de hechicería y su problema con la magia debido a su poco poder mágico, por lo que le pregunta si realmente la espada le puede ganar a la hechicería. Beryl confiesa que a él también le encantaría saberlo, por lo que organiza un pequeño evento, todos ellos contra él. Si los golpea o ellos lo golpean a él, están fuera. Faustes toca a los alumnos con su báculo, diciéndoles que esto es una armadura. Él igual crea una barrera alrededor de ellos, para que no se contengan en la lucha. A lo lejos le menciona a Fizz que Beryl planea usar su espada contra 5 hechiceros. ¿Acaso planea mostrar las ventajas de usar una espada en batalla? Esta lección le parece muy buena para los estudiantes. Es algo maravilloso, pero incluso si los chicos aún son aprendices sin experiencia, sigue estando frente a 5 hechiceros. Enfrentarlo solo con una espada lo ve más que difícil. Fizz menciona que para alguien que se enfrentó cara a cara contra Lucy, esto no es nada. La lección da inicio con los estudiantes atacando con su magia a la vez. Feldora estaba agotada pero seguía atacando sin parar, hasta que de repente Beryl se acerca a ella, por lo que empieza a huir mientras grita pidiendo ayuda. Faustes, al ver la lucha, se pregunta si acaso Beryl planeaba obligarlos a usar toda su magia. Fizz respondió que hizo exactamente lo mismo con Lucy. Faustes piensa que el poder mágico es tremendo, tanto que incluso niños que apenas están iniciando su camino en la hechicería ya la hacen frente a guerreros experimentados. Por eso las naciones invirtieron mucho dinero en la investigación mágica, por lo que ver cómo 5 hechiceros están siendo superados por solo una espada le parece extraordinario. De repente un hechizo por el suelo detiene a Beryl. Este es Mew, quien le pregunta si el que pisa el hechizo cuenta como punto para ellos. Beryl le responde que sí. Ella, mientras lo rodea con su magia, les grita a todos que lo guíen a su magia. Por su lado, Feldora, amable, intenta agradecerle a Mew, quien molesta le grita que simplemente ataque. Por otro lado, a lo lejos, estudiantes de distintas clases empezaron a llegar, sorprendiéndose por las habilidades de Beryl y por el hecho de que no tiene ni un gramo de poder mágico. De repente a Feldora se le acaba su magia, siendo tumbada con cuidado por Beryl, quien le pregunta si acaso la espada no era útil. Ella solo se ríe. Después Beryl derrotó a todos los chicos. Él le preguntó a Fizz si podría decirles las ventajas de ser un Spellblade. Ella contestó que pueden luchar a larga y corta distancia, medir más su consumo de poder mágico y siempre puedes luchar con tu espada si te quedas sin poder mágico. Beryl les dice a todos que está seguro que todos aquí se volverán más fuertes, pero quiere que disfruten ese proceso. Fizz le menciona a Faustes que lo primero que Beryl le enseñó fue la alegría del camino de la espada. Todos los chicos quieren otra lucha contra Beryl, pero él ya se sentía cansado, por lo que le pide a Fizz que se encargue de ellos, pero no podrá descansar, ya que en eso Faustes se acercó, preguntando qué tal le parecía tener un duelo contra él. Regresemos muchos años atrás. Un Faustes joven había tenido una lucha contra una sombra, la cual Lucy controló. Ella le preguntó si alguna vez había perdido contra un espadachín, a lo que él le contestó que no. Lucy le contó que una vez fue derrotada por uno, lo cual lo sorprendió y le preguntó quién fue. Lucy contestó que él no era más que una memoria ahora, ya que había pasado mucho tiempo desde lo sucedido, pero se hacía llamar el Santo de la Espada. Con una mirada que reflejaba nostalgia, mencionó que su lucha fue muy divertida. Volviendo al presente, todos los alumnos, al escuchar que Faustes quería un duelo contra un espadachín, estaban expectantes, ya que Faustes fue alguna vez un as, o sea, el segundo hechicero más poderoso. Feldora se puso al lado de Mew, preguntándole quién creía que ganaría. Ella mencionó que Beryl era un monstruo, pero el otro viejo también lo era. Su aura se lo decía. Antes de iniciar su batalla, nos muestran el por qué Faustes odia tanto las espadas. En el pasado, un alumno se le apareció mencionando que había descubierto que la magia y la espada podían usarse en conjunto, lo cual ayudaría mucho a las personas que poseían poco poder mágico. Faustes
Faustes, al oír esto, le dijo que lo ayudaría tanto como pudiera con esa idea, pero fatalmente el joven fue eliminado por unos hechiceros. Desde ese día Faustes decidió que jamás un hechicero debía de usar una espada. Un día un chico le mostró un libro sobre el arte de la espada y le mencionó que como tenía poco poder mágico, podría aprender a usar una. Faustes serio se lo prohibió. Le aseguró que lo convertiría en un mago decente sin la necesidad de una espada. En el presente, Faustes se preguntaba qué había hecho tan fuerte a Fizz para que se convirtiera en un Spellblade. ¿Acaso era una genio o tal vez este hombre la salvó de su perdición? Él le dijo a Beryl que tirara su espada de madera y luchara con la suya, pidiéndole que lo atacara con intenciones de eliminarlo. Beryl aceptó. Faustes con su báculo tocó el suelo y este empezó a ondear como si fuera agua. Beryl sintió algo bajo sus pies. Del suelo salió una mujer de piedra que lo atacó. Al ver esto recordó algo que le dijo Lucy. La telequinesis es una hechicería que les permite mover objetos sin siquiera tocarlos. Es un hechizo demasiado básico, casi todos pueden controlarlo, pero Faustes es un prodigio en esta hechicería, tanto que incluso se le compara con ella. Faustes lo atacó con ladrillos del suelo y con sus golems, los cuales Beryl esquiva. Faustes sintió algo y antes de atacarlo desde el cielo con unos ladrillos, se detuvo, preguntando a Beryl por qué no cortaba. A través de sus hechizos, él contestó que cuando luchó contra Lucy, intentó hacer eso mismo, pero no fue efectivo. Faustes preguntó si llevaba poco tiempo con su espada, a lo que Beryl respondió que sí, que era algo nuevo que había obtenido el otro día, la espada Xenoblade. Faustes le comentó que esta espada albergaba poder mágico, lo que significa que podía cortar tanto la magia como la hechicería. Si cortaba sus objetos controlados por telequinesis, serían liberados de su control. Beryl, al escuchar esto, empezó a mover su espada y con la mirada ida comenzó a murmurar cosas, como si se estuviera programando para la batalla. Una vez terminó, agradeció el consejo y la pelea continuó. Desde arriba caían los ladrillos, mientras que por detrás una mano intentaba golpearlo. Beryl la cortó rápidamente y se cubrió de los ladrillos con la misma mano. Faustes veloz levantó unos muros de piedra, rodeando a Beryl, y con su golem golpeó fuerte, pero Beryl salió por un costado del muro, se acercó al golem y lo cortó. Faustes lo tenía de frente, por lo que invocó otro hechizo, el mismo que usa mucho Lucy, el de distorsionar el espacio. Beryl utilizó su espada para cortarlo, generando una gran explosión. Cuando el humo se desvaneció, Beryl ya no estaba. Este lanzó su vaina, nublando la vista de Faustes, quien al ver tan solo su pie supo que lo tenía enfrente, por lo que empezó a manipular su ropa asfixiándolo con ella y reteniéndolo. Faustes pensaba que en verdad Beryl era alguien muy talentoso. Estaba seguro de que a esa distancia podría recuperar su mana, solo necesita retenerlo un poco más. Pero, ¿y su espada? ¡Oh! Del cielo cayó, cortando su báculo. Faustes entendió lo que había hecho Beryl. Sí que lo tenía todo calculado. Fue completamente derrotado por alguien sin magia. Beryl se disculpó por romper su báculo, pero Faustes le dice que no pasaba nada, que era solo una baratija. Inclinándose le dice a Beryl que su encuentro fue magnífico. Todos los alumnos empezaron a gritar conmocionados, incluida Feldora, quien avergonzada se disculpó con las chicas por gritar. Faustes notó algo en Beryl. Estaba repasando y reflexionando sobre su batalla en su mente. Sí que era un adicto a la batalla. Unos días después, Fizz enseñaba cómo imbuir magia en sus espadas, mientras Beryl revisaba su postura. Faustes también se había unido a la clase y se estaba esforzando mucho. Él agradeció a Beryl por seguir enseñando en la escuela, pero le pregunta si eso no afectaría su papel como instructor en la orden. Beryl le respondió que no, que Aleucia le dio permiso feliz. Él no sabía por qué, pero nosotros, si ella quiere que el nombre de su sensei se siguiera esparciendo por todo el mundo. Después de un rato la clase terminó. Fledora y Mio se quedaron practicando juntas, lo que enorgullecía a Beryl. Fizz se acercó preguntando cómo había estado enseñando hoy. Los viejos la felicitaron por su gran avance como profesora. Beryl le preguntó si aún recordaba su objetivo. Ella contestó que sí, que sus estudiantes disfruten tanto de la magia como de la espada. Faustes, al oír esto, recordó al estudiante que perdió. Se le notaba cansado y sin disfrutar del proceso como estos alumnos. Él pidió a los chicos que lo siguieran un momento. Así llegaron a un lugar con muchas escaleras, lo cual asustó a Beryl. ¿Cómo es que un baño tenía un subterráneo tan grande? Faustes le contó que este era un lugar secreto. Al bajar explicó que era un subterráneo de la Academia Mágica, donde se llevaba a cabo todo tipo de investigación mágica. También servía para contener criaturas mágicas o artículos malditos. Faustes asustó a Beryl diciéndole que este lugar era ultra secreto y que no podía ser revelado a las masas. Solo los instructores y el personal autorizado podían entrar. Quien revelara algo sería castigado con su vida, aunque eso no pasaba, ya que quienes entraban se les ponía un hechizo
hechizo de silenciamiento. Beryl le preguntó a Fizz si estaba bien que él estuviera aquí. Ella contestó que Faustes planeaba mantenerlo en secreto. Le sorprende que el vicedirector le mostrara los laboratorios a alguien que no fuera un hechicero, siendo tan estricto. De repente llegaron a una gran sala. Faustes explicó que esta sala servía como campo de entrenamiento o prisión, siendo la zona más segura y grande de la academia. Él señaló a algo, una sombra negra llamada Ambrosia. Él explicó que esta cosa se activa cuando alguien se acerca, creando criaturas de sombras que atacan sin parar. Ambrosia fue sellada hace mucho tiempo por Lucy y solo se usa para entrenar a las tropas. Lo asombroso es que lanza criaturas basadas en el nivel de amenaza del adversario. La forma dependerá de lo peligroso que sea su enemigo. Fizz y Faustes, con una sonrisa macabra, le preguntaron si quería intentarlo. Estaban muy eufóricos por saber qué criatura se manifestaría para enfrentarlo. Beryl se acercó lo suficiente y de Ambrosia empezó a emerger algo. A diferencia de los demás, no salió una criatura poderosa, sino algo con forma humana, un espadachín. Era la primera vez que veían salir algo así de Ambrosia. Oh, ellos sienten el verdadero terror al percibir el aura de este monstruo. Faustes les avisa a todos que ha surgido una nueva sombra de Ambrosia, por lo que les pide reunirse en la parte superior de esta zona. Él informa a la gente fuera del subterráneo que corten y sellen las entradas. Una maestra camina y con hechicería sella las puertas. Por su parte, Fizz desenfunda su espada y comienza a cargarla. La sombra no se movía, parecía estar esperando que ellos lo hicieran. Faustes trata de decirle a Beryl que esa sombra no estaba registrada, que se moviera lentamente de ese lugar. El protagonista no responde, está por completo quieto, observando, pensando qué hacer. Sabía que tenía de frente a alguien peligroso, pues en cada movimiento imaginario que visualizaba, en todos terminaba eliminado. En ese instante, muchos encapuchados aparecen, informando a Faustes que están en posición. Él, sacando cadenas de su capa, sostiene el cuerpo de la sombra, dirigiéndolo hacia Ambrosia. Ellos lo jalan hasta ella, pero el espadachín corta las cadenas con facilidad. Los hechiceros alrededor comienzan a sacar agua del suelo y lo cubren por completo, pero para su desgracia, la sombra repele el agua con un solo movimiento de su espada. Todos pensaban que esa cosa era increíble, tenía una fuerza y velocidad sobrehumanas. Al notar en Fizz un gran cúmulo de magia, el espadachín la convierte en su objetivo. Faustes les grita a todos que ignoren su seguridad e intenten retenerlo. No lo dejará pasar aunque le cueste la vida. Beryl se lanza a gran velocidad, pero la sombra logra esquivar y contraataca con un espadazo masivo. Milagrosamente, Beryl logró salvarse, pero aún así resultó herido. La sombra estaba por volver a atacar, pero Faustes la sostiene del brazo con una cadena. Beryl aprovecha para cortarla, aunque solo logra despojarla de un pie, lo cual fue suficiente para traerla hasta Ambrosia. De esta comenzaban a salir varias sombras humanoides. Sin embargo, los hechiceros invocan desde el suelo un cubo que contiene a las sombras, ya que si Ambrosia está en confinamiento, no tiene espacio para crear más sombras. Fizz eleva su espada llena de magia y a la señal de 1, 2, 3, la barrera se rompe y Fizz ataca. Cuando el ataque repele toda la sombra, se ve que de Ambrosia sale un cristal, el cual empiezan a encerrar con decenas de barreras, hasta dejarlo en su pedestal. Así el sellado se ha completado. Pese a eso, Beryl rápidamente se pone frente a Fizz para protegerla. Preguntando qué es esa cosa, Faustes le dice que ya todo terminó, y que esa gema que ve es el cuerpo principal de Ambrosia. Ahora mismo ya está sellada, por lo que ese espadachín no puede volver a aparecer. Eso alivia a Beryl. Quien no está tan tranquila es Fizz, preocupada por la herida de Beryl. Él le dice que está bien, o bueno, por lo menos por dentro. Al salir de la sala, Beryl pregunta si esa cosa se quedará así. Faustes le responde que por el momento dejarán a Ambrosia de esa manera durante un mes, en lo que se estabiliza. Beryl elogia a Fizz por eliminar a la sombra con un solo golpe. Ella menciona que ese espadachín era fuerte y se pregunta quién será. Más tarde todo esto se lo contaron a Lucy, quien estaba sorprendida ya que jamás había oído hablar de un espadachín de las sombras. Ella menciona que ante todo deben de pensar en cómo lidiar con él, ya que si ni Beryl pudo hacerle frente, necesitan mejorar sus medidas. Cambiando de tema, menciona que le sorprende el hecho de que decidiera invitar a un extraño al subterráneo. Faustes responde que Beryl ya no es un extraño. Por otro lado, Fizz estaba muy concentrada colocándole algo en el cuello, un hechizo silenciador, para que no dijera nada de lo que vio dentro del subterráneo. Una vez puesto, Lucy la felicita. Ahora no debían de preocuparse porque revelara algo. Fizz está aliviada de lograrlo. Era su primera vez colocando un hechizo así. Después de eso, le agradece a Beryl
por haberla salvado del espadachín y él también le da las gracias. Ella recuerda un momento del pasado. Ella se quejaba del dolor en sus manos, pero pese a ello lo soportaba para que nadie se preocupara. El único que notó eso fue Beryl, quien rápidamente se acercó pidiéndole que le mostrara sus manos. Al verlas llenas de callos, comenzó a vendarle las palmas. Ella preguntó cómo es que se dio cuenta. Beryl respondió que era obvio, él es su profesor. Volviendo al presente, vemos en una iglesia a un hombre enorme y a una chica recibiendo una orden de la iglesia. Al irse platican sobre el festival conjunto que se llevará a cabo en Liberio. Suponen que no será igual que el del año pasado. El hombre dice que lo primero que harán será reunirse con la orden de caballeros, pero antes deben de elegir a su personal. La chica se burla de él diciendo que no se complica en lo más mínimo. Cambiando de tema, el hombre le pregunta si acaso ella no era originalmente de Liberio. Ella contestó que sí, que de hecho aprendió el arte de la espada en el campo, llamado el estilo Gardenan. Esto lo aprendió con un gran espadachín. Antes de proseguir con el presente de la historia, regresemos al pasado, en específico al pasado de Aleucia. Un joven Beryl le dio la bienvenida a cierta chica, a la cual le preguntó su nombre. Ella se presentó como Aleucia Citrus. Él le preguntó si acaso vino sola, qué había de sus padres. Ella respondió que sus padres estaban ocupados con la asociación de comerciantes y que traía una carta que lo explicaba. Después de leer un poco de esta, Beryl se preguntó ¿cómo es que la mandaron a vivir sola en este pueblo? Debe de sentirse sola. Ella respondió tranquila, estoy bien. Estaré bien. Volvamos unos días antes. Aleucia estaba ayudando a su padre en su trabajo de comerciante. Al regresar a casa vemos que su padre no estaba muy bien de salud. Ella le informa que ya tenía terminado su libro de contabilidad y le preguntó cómo se siente. Él contestó que bien, pero no solo le dijo eso, sino que también le ordena empacar sus cosas e irse. Le contó que había un dojo para espadachines en un pueblo llamado Baiden Village y que debía de ir allí para aprender a manejar la espada, ya que a partir de hoy no volvería a ayudar a la asociación de comerciantes. Aleucia quería negarse, pero debido a su crianza, simplemente aceptó irse. Volvamos al presente del pasado. Beryl felicitaba a Landrit por su manejo con la espada y le preguntó a Aleucia si quería intentarlo. Aleucia, al sostener la espada, empezó a respirar fuerte, recordando a su padre. Beryl la detuvo mencionando que la hoja de la espada estaba desgastada, por lo que la mandaría a afilar. En otra ocasión la pondrá a prueba. Al irse, Landrit se acercó a disculparse por haber dañado la espada. Beryl le respondió que no. En verdad, la espada estaba perfecta, solo sintió que esa chica era bastante inusual. Muchos niños se ponen nerviosos cuando sostienen una espada por primera vez, pero ella reaccionó diferente. Le pide un favor, que la cuide junto a él. Así los días fueron pasando y Aleucia iba adaptándose poco a poco. Sin embargo, a diferencia de los otros que se divertían mientras entrenaban, Beryl notaba algo raro en ella. Cierto día, Landrit le mencionó a Aleucia que entrenarían en conjunto con otra escuela. Esto lo hacían unas cuantas veces al año, lo cual era bastante raro para un dojo que estaba prácticamente en medio de la nada. Poco después llegó el sensei Rodius junto con sus estudiantes, quienes hacía tiempo que no se reunían con Beryl. Cuando Aleucia estaba por sacar una espada de madera, Beryl se acercó y le pidió: disfruta de tu lucha y por favor no te hagas daño. Ella pensó: siempre repite lo mismo, no lo entiende. Esto no es un juego. A ella en verdad no le gustaba empuñar una espada. Más tarde vemos a Landrit enfrentarse y superar a su rival. Rodius menciona a Beryl que en verdad había mejorado respecto a la última vez. Sí, que era impresionante. Al ver a Aleucia preguntó por ella. Beryl le explicó que había llegado aquí apenas hace 6 meses. Él pregunta: ¿qué opinas de ella? Rodius respondió: su movimiento de pies no estaba nada mal, parece prometedora. Sin embargo, no se le ve motivada. Da la impresión de que se unió al dojo a la fuerza. Él se disculpa por hablar de más, pero Beryl respondió que pensaba igual que él. Por su parte, Aleucia, mientras luchaba, pensaba: estoy moviendo la espada tal cual me enseñaron, pero ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? El enojo acumulado de Aleucia se desbordó y terminó tumbando a su contrincante. Beryl se acercó rápidamente a socorrerlo y gritó el nombre de Aleucia, como preguntándole por qué hizo esto. Aleucia malinterpreta la situación, entrando en pánico recordando las palabras de su padre: vete. Así que salió corriendo. Beryl quiso detenerla, pero el chico que Aleucia había dejado inconsciente despertó. Estaba bien, solo se había desmayado por el golpe. Beryl se disculpó por su alumna, pero Rodius respondió: no pasa nada, este tipo de cosas ocurren, aunque más importante, ¿cómo estará aquella chica? Por su lado, Aleucia estaba agitada preguntándose por qué huí, por qué no solo pedí perdón. Imagina que la regañarán, que Beryl la echaría del dojo al igual que su padre. Entre lágrimas pensó que había hecho todo lo posible para no ser una carga, para no enfadar a los demás, por hacerlo mejor. Deseaba con todo su corazón que no la echaran de este lugar. Para su sorpresa, Beryl apareció, pero no estaba enojado, incluso se acercó con una sonrisa y le contó algo. La carta que le mandó su padre estaba manchada de gotas, como si alguien hubiera
hubiera llorado al escribirla. Estas lágrimas eran de su padre. La carta decía lo siguiente: le ruego humildemente que enseñe a mi hija Aleusia el arte de la espada. Mi familia tiene un pequeño negocio comercial y a menudo oímos historias de caravanas atacadas por bandidos o monstruos. He pensado que debería de aprender al menos un método para protegerse. Entonces oí rumores sobre el estilo Gardenat, una escuela fundada sobre el principio de la libertad para todos, independientemente de la edad o género. Debido a mi mala salud, Aleusia empezó a ayudar en el negocio antes de cumplir los 6 años. Pese a que ya ha crecido, aún sigue siendo demasiado niña y no quiere que siga siendo una simple ayudante en un pequeño negocio comercial. No es lo que quiere para ella. Por favor, te pido que cuides bien de mi hija. Atentamente, Dartrar Citrus. Beryl le dice a Aleusia: tu padre no te abandonó, quería que vieras más allá de este mundo porque te quiere. Ella llorando se disculpó por mancharle el brazo con sus mocos. Beryl limpiándola le dijo: sí que has sido fuerte durante todo este tiempo, pero no estás sola, yo y tu padre siempre estaremos a tu lado. En ese momento Aleusia quedó completamente flechada. Un pensamiento intrusivo se le escapó diciendo: cuando sea mayor me casaré contigo. Beryl quedó impactado al igual que Aleusia, quien al darse cuenta de lo que dijo en voz alta se avergonzó y salió corriendo pidiendo que lo olvidara. Más tarde Aleusia se disculpó con el discípulo de Rodius y regresó a su entrenamiento. Él al verla se preguntó qué le había pasado, pues parecía una persona por completo diferente. Ahora tenía un brillo en los ojos que antes no tenía. Aleusia mientras tanto miraba a Beryl, su cara, sus manos, su porte. Se preguntaba desde cuándo se había vuelto tan cool. Al día siguiente, después de preguntarle a Landry cuándo se levantaba su sensei para entrenar, Aleusia se levantó temprano en la mañana, encontrando a Beryl algo agitado por su entrenamiento. Ella se acercó algo avergonzada preguntando: ¿puedo entrenar contigo? Así ella entrenó a su lado día tras día e incluso tuvieron combates. Landry mencionaba que había mejorado mucho. Beryl pensaba lo mismo. Él se acercó a preguntarle cómo se sentía últimamente. Ella respondió que se estaban divirtiendo mucho. En ese entonces Aleusia solo tenía una cosa en mente: ser como su maestro. Pero algo sucedió, se dio cuenta de algo. Su maestro no era un simple sensei, era una bestia. ¿Se acuerdan que al inicio de la historia Beryl se enfrentaba a cierta persona a la que derrotó fácilmente? Pues este le preguntó por qué se quedaba en un pueblo rural pese a ser tan fuerte. Aleusia, al oír la respuesta de su sensei, decidió algo. Así como su padre quería que viera más del mundo porque la amaba, ella haría lo mismo por su sensei, porque lo ama. Volvamos al presente. El rey reunió a Aleusia y a Draw para informarles sobre las medidas que deben de tomar para el próximo festival de la amistad. ¿Pero qué se celebra en este festival? Pues cada año se conmemora la unión entre las dos naciones, la Veris y Svendarbania. El festival se celebra de manera alternada y este año se llevará a cabo en Valtrein, la capital de la Veris. El rey les dice a los capitanes que, además de las medidas de seguridad que llevará a cabo la orden, quiere darles otra misión, una que involucra a su hija, la princesa Sarakia. Su prometido, el príncipe Glenn, primer príncipe de Svardevania, participará en este festival. Por lo tanto, además de celebrarse el festival, se ha organizado una preboda para los dos y su misión es escoltarlos durante ese tiempo. Después de esto, Aleusia y Draul se muestran sorprendidos por esta repentina misión. Sí que será peligrosa. Ella piensa que esta misión de proteger a la realeza es la oportunidad perfecta para dar a conocer el nombre de su sensei, por lo que se pregunta si habrá alguna excusa para involucrarlo en todo esto. En eso llega un caballero a informarles que la orden de caballeros de la iglesia Sven ha cruzado las puertas de la ciudad. La chica de hace un rato, que se da a sobreentender que fue entrenada por Beryl, menciona que tenía 2 años sin pisar este lugar. Por otra parte, una señora le dice a Glenn que tenga un poco más de paciencia, pronto se reunirá con su princesa. Él solo afirmó. Al día siguiente, Mew despertó, se sentía muy tranquila. Al ver al patio, observa a Beryl moviendo su espada tranquilamente. A ella le parecía extraño lo mucho que sudaba pese a lo lento y calmado que entrenaba. Durante la cena, Mew le preguntó si hoy iría a la escuela. Beryl le respondió que no, de hecho tenía una reunión con los caballeros, por lo que si no entendía algo de la clase de Fizz, más tarde él se lo podía explicar. Mew menciona que le invitaron a salir. Fledora le invitó al festival de la amistad. Beryl menciona que había escuchado sobre esa celebración. Al ver a Mew algo rara, le preguntó qué pasaba. Ella le respondió que le robó cosas a mucha gente mientras estaba con Twilight. Además, todos ellos fueron capturados y eliminados, por lo que se lleva preguntando desde hace un tiempo si realmente estaba bien disfrutar de la vida como lo estaba haciendo. Beryl le responde que nunca olvide ese sentimiento. El sentir eso significa que está expiando sus pecados. Además, no tenía otra opción debido a su situación. La estaban prácticamente obligando. Beryl está seguro de que su hermana estaría feliz de verla llevando una buena vida. Por eso le pide que no dude y acompañe a Fledora al festival. Más tarde, Beryl está de frente a Aleusia en la sala de entrenamiento. Un chico llamado Evan se preguntó quién ganará en este enfrentamiento. Kuruni comenta que si tuviera que elegir a alguien, pensaría que
que Beryl ganaría. Ella menciona que la comandante lo más seguro es que ataque con una velocidad abrumadora para que Beryl no pueda utilizar sus fintas, aunque en verdad no cree que Aleucia haga eso, debido a que Beryl probablemente pueda ver a través de su velocidad. Está segura de que en una lucha frontal Beryl ganaría, pero conociendo a Aleucia ella lo debe de saber muy bien. Ella salta potentemente hacia un lado. Beryl la sigue con la mirada. Kuruni explica que esa es una técnica para usar contra alguien que puede ver a través de tus técnicas, la cual consiste en moverse rápido en distintas direcciones y atacar cuando tu oponente te pierda de vista o si surge alguna oportunidad. Aleucia se mueve de un lado a otro. Tales movimientos Evans ni siquiera podía verlos. Beryl sigue siguiéndola manteniendo una sola posición y girando en círculos. Aleucia al notar esto piensa que no es suficiente para derrotar a Beryl, por lo que desaparece de su vista. Ella estaba por detrás, en un punto ciego en el que Beryl no puede notarla. Aleucia, cargando cada fibra muscular de su cuádriceps, se lanza abrumadoramente, pero para su desgracia no está luchando contra un simple humano, sino contra un leviatán. Él simplemente poniendo su espada en su espalda logra detener su ataque y Beryl girando rápidamente apunta a ella derrotándola, dejando atónico al público. Aleucia intenta disculparse por rasgar su capucha, pero Beryl dándole la mano le dice que no se preocupe, sí que ha mejorado como espadachín, es increíble. Tales palabras sonrojan a Aleucia, quien se siente feliz. Por su lado, Evans y Kuruni analizan la batalla, pensando que Aleucia estaba en su punto ciego. Entonces, ¿cómo es que predijo que ella lo atacaría por ahí? Están seguros de que no fue pura intuición. Un hombre grande les responde que Beryl condujo deliberadamente a Aleucia a su punto ciego. La dejó sin opciones más que atacar por ahí. En el momento en el que ella desapareció de su vista, había muchas posibilidades de que lo hiciera por su espalda, por lo que llevó su espada atrás para cubrir su retaguardia. Todo esto suponiendo que Beryl pudiera predecir su velocidad divina. Quien dice esto es el hombre gigante que acompañaba a Glenn, quien en verdad disfrutó de esta batalla. Beryl, al ver sus atuendos, supone que son los caballeros santos. El hombre gigante se acercó. A Beryl le impresiona lo imponente que es este sujeto, incluso es más grande que Gas. Este hombre se presenta como Gatoga Lazorne, comandante de la Orden de Caballeros Blancos. Draul menciona que están aquí porque los invitó. Es costumbre que entrenen juntos cuando vienen de visita por el festival. Gatoga le grita a su vicecomandante Ross si acaso este es el hombre del que tanto le habla. Beryl, al escuchar ese nombre, siente el verdadero terror. En eso Ross aparece. Al ver a Beryl lo reconoce y le da mucho gusto verlo. Beryl con miedo le dice que lo había olvidado. Ella era devota a la fe Sven. Ross, al ver sudar al prota, quiere limpiarlo. Incluso al ver su capucha rota quiere quitárselo todo y coserlo, lo cual incomoda a Beryl y enfurece a Aleucia de que estén tocando su cuchurrumi. Beryl nos cuenta que esta chica es Ross Mablehart. Ella llegó a su dojo hace como 4 o 5 años. Ya tenía un buen nivel como espadachín cuando llegó, por lo que solo le enseñó el estilo Gardenan durante 1 año y medio. A ella le encanta cuidar a los niños, por eso era muy popular con ellos en aquel tiempo. Lo único malo es que también intentó cuidar de él. Ross es una fiel seguidora de la iglesia Sven y a menudo se le veía rezar alrededor del dojo. Kuruni, quien al parecer se lleva bien con Ross, celebra el volvérsela a encontrar. Aleucia, enojada, le dice que jamás le comentó que había sido entrenada por Beryl. Ross le responde que nunca se lo preguntó. Además, ¿por qué no la llama por su nombre? Aleucia, al escuchar que Ross la llama Aleucia-chan, en verdad se enoja. Gatoga le dice a Drau y a Aleucia que deben de hablar sobre el entrenamiento conjunto que harán, por lo que les pide que vayan a un lugar más privado. Aleucia aleja a Ross de Beryl, quien dice que le devolverá su capucha después de arreglarla. En eso, Beryl, al ver a los otros dos que vienen con Gatoga muy tapados, pide un momento, preguntando si acaso esos dos son de la Orden de Caballeros Santos. Gatoga le responde que sí, pregunta si pasa algo. Beryl se disculpa por detenerlos. Dice que solo fue su imaginación. Él piensa que ha estado un poco nervioso desde lo que pasó con la iglesia. Glenn le habla a Beryl pidiendo que igual vaya con ellos a hablar. Así, al entrar a una sala, empiezan a cerrar las ventanas, haciendo pensar a Beryl que eran muy cautelosos. Glenn le pregunta a Beryl por qué preguntó si era miembro de la orden. Beryl le contesta que por la forma en la que se movía, su aura era por completo diferente a la de un espadachín o caballero. Glenn lo entendía. Jamás imaginó que alguien vería a través de su disfraz imbuido por la magia de Fey. Al quitarse su sombrero, Gatoga lo presenta como el príncipe Glenn. Aleucia y Draul, al verlo, se arrodillan de inmediato, diciendo que están honrados de conocer a su alteza. Beryl, muy apenado, también se arrodilla por faltarle al respeto. Glenn le dice que no hay problema, es su culpa, ya que para evadir a los asesinos se coló con los caballeros de la iglesia y logró engañar a todos con su apariencia. La chica al lado igual
igual se quita su capucha. Ella se presenta como Faye, una de las guardias de Glenn, y por lo regular siempre oculta su apariencia, haciéndose pasar por su sirvienta, para protegerlo de quienes buscan quitarle la vida. Ellos piensan que lograron ocultar al príncipe del peligro, pero la verdadera amenaza se encuentra en el bosque, practicando con su arco. Esta persona mencionaba que el príncipe probablemente intentaría camuflarse entre los de la orden y entrar al país. Él estará protegido por la Guardia Real en todo momento, tal como está previsto. Sin embargo, durante el festival, el príncipe será eliminado. ¿Quién será este hombre o mujer? ¿Otra vez año? Y hasta aquí el video de hoy. Tal y como les dije, cuando hubieran 5 episodios habría resumen. Si quieren otra parte cuando salgan otros 5 episodios, deben de llegar a 4000 likes y 200 comentarios. Así que esto sería todo. Hasta la próxima. Si llegaste a esta parte del video, comenta: por favor, ya debuten al pobre de Beryl.